Hola, muy buenas. Esto es Letras Libres España. Yo soy Daniel Gascón y estoy con Ricardo Duda, que es miembro de la redacción de Letras Libres, escritor, autor de Mi padre alemán, columnista en varios medios. Y vamos a hacer esta especie de artículo comentado, que es preguntarle por su colaboración en el número de febrero de Letras Libres. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Dani? Este es un artículo de política internacional donde hablas de la política exterior de Trump, pero empiezas porque te has leído el último libro de Branko Milanovic, un economista del que, bueno, que colabora mucho en Letras Libres también, y si nos puedes contar por qué te interesaba mencionarlo. Sí, o sea, yo creo que es un tipo que, como es un poco cascarrabias y no, pues siempre le interesa ver un poco la parte más... O sea, siempre ha sido muy pesimista con la política exterior estadounidense antes de Trump. Entonces ahora creo que como todo el mundo estamos haciendo estos análisis pues del imperialismo de Trump, del intervencionismo, de la doctrina Monroe, de América para los americanos, todo, o America First que dice Trump, él ya estaba escribiendo esto antes, ¿no? Este es un libro que creo que lo escribió pues un poco antes de que ganara Trump, pero ya con la ideología de America First de él, ¿no? Y él siempre tiene teorías que no sé si son falsables o si son comprobables, pero siempre son interesantes, yo creo, ¿no? Y él tiene una parte en la que dice que solo hay dos tipos de intervencionismo, o sea, dos tipos de política exterior estadounidense, que una sería la clásica que conocemos del destino manifiesto pues digamos, del siglo XIX o la parte del intervencionismo liberal, que es decir, que es la misma idea de que Estados Unidos tiene que ser hegemónico en el mundo, pero a lo mejor con otra ideología detrás, otra justificación teórica, ¿no? En este caso, pues sería los del destino manifiesto, es la idea de casi colonialista clásica, de a lo mejor más de extractiva, de vamos a ir a determinados territorios a extraer recursos, y la intervencionismo liberal se justificaba más con la parte ideológica, aunque hubiera obviamente muchos intereses económicos detrás, pero bueno, había al menos una retórica detrás de vamos a extender la democracia, abrir los mercados, porque abriendo los mercados del mundo, pues se llega a la prosperidad. Una lógica como liberal, clásica, a lo mejor de Montesquieu, ¿no? De que los mercados pacifican o civilizan. Y la otra parte, la otra pata, esa sería la primera pata de la política exterior estadounidense, que ha sido la clásica, hasta, y ahí él pone ahí una brecha donde dice que ahora estamos en la America First, que para él lo que dice es que America First es más transaccional, es decir, las relaciones que va a tener Estados Unidos con cualquier país van a ser siempre un win-win, una negociación, yo te doy esto, yo te doy lo otro, que claro, visto ahora, después de lo que ha ocurrido con tanto con Venezuela como con Groenlandia, como amenazas incluso que ha habido, me acuerdo a México porque no es capaz de controlar los narcos, a Colombia, no parece que haya no sea muy transaccional, no parecen unas negociaciones de tú me das y yo te doy, ¿no? Entonces yo aquí intentaba pues explicar por qué America First no existe como tal. Es una doctrina completamente de lo que piensa en cada momento Trump. Incluso algunos de sus asesores en política exterior dicen que no tiene doctrina. Creo que no hace falta que lo diga ningún asesor Sí. de Trump para tal, pero sí que es algo que es muy interesante de que Trump no sea consciente que esté haciendo algunas cosas que puedan encajar en una doctrina o una ideología no significa que no exista esa doctrina, ¿no? Y en este caso a mí me parece que es una doctrina de lo que se le ocurra en el momento, ¿sabes? Bueno, había siempre, digamos, entiendo que en la idea del excepcionalismo había esa visión que es un poco que quizá compartían Estados Unidos y en determinados momentos Francia, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto universal Mm, y lo queremos extender a veces de una manera, otras veces por la fuerza, ¿no? Y, y aquí esto sería un poco parecido a la idea de Trump. Este orden, en el fondo, que extendimos con esa idea, nos estaban robando, ¿no? sí. Estaban aprovechándose de nosotros, ¿no? Y mientras que mucha gente ha dicho en muchos lugares del mundo, bueno, este es un orden que con sus defectos puede ser mejor, pero que también beneficiaba a Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que, bueno, él tiene esta lógica de que ya desde los años 80, ¿no? Cuando le preocupaba muchísimo Japón por la idea del avance tecnológico, que luego es verdad que Japón se quedó muy atrás y tuvo una década en los 90 como más
económicamente más estancado, ¿no? Pero hay incluso comentarios de Trump en los 80 pidiendo aranceles contra Japón, contra Corea del Sur, porque pensaba que les estaban quitando. Hay una cosa ahí nacionalista muy extraña de que realmente él es incapaz de pensar que, o sea, es verdad que muchísimos de los avances del mundo tecnológicos, si rascas un poco estará Estados Unidos detrás, ¿no? Pero esa lógica de que cuando uno está un poquito mejor que Estados Unidos es que les están robando, ¿no? Y entonces hay una cosa que me parece muy interesante de lo que dice Milanovic, es él divide un poco entre la idea de política exterior que podía tener un economista, o sea, es decir, la política exterior que podríamos decir neoliberal, como él define. Neoliberal en este sentido no es tanto de desregulación, sino de cuestión de que los mercados libres, sin mínimas ataduras, pues tienden hacia, no solo hacia la prosperidad, sino también hacia la paz. Y él dice que esa es una lógica muy de un economista que cree en la mano invisible, ¿no? Es decir, esta idea de que, bueno, de alguna manera hay un equilibrio, los mercados encuentran un equilibrio, ese equilibrio hace que las negociaciones pues sean más win-win, ¿no? Pero dice que Trump lo que tiene es la lógica de un empresario. Es decir, de que no cree que la mano invisible exista, que es una cuestión al final de monopolista, el mercado es la selva, tú llegas aquí con tu producto y haces lo que sea para venderlo y para que no haya cortapisas a eso, ¿no? Entonces me parecía una distinción que no se había hecho, que me parece muy interesante, ¿no? A lo mejor el intervencionismo liberal tenía esa lógica de la mano invisible. Si abrimos los mercados de todo el mundo, es la lógica de la globalización, pues no solo habrá más prosperidad, sino también más paz, porque además la lógica es liberal. Y Trump dice que no, que esto es una cuestión de negocios de uno a uno, de qué es lo que me puedes dar tú, y por eso dice lo de transaccional. Entonces ahí sí que entiendo que hay una lógica de él, por mucho que haya, que la invasión de Venezuela, por ejemplo, no parece que haya habido mucha negociación con Maduro, aunque la haya podido haber con Delcy y con el resto de gente del régimen, pero sí que hay esa visión de la negociación casi de tú a tú, ¿no? O sea, sin una doctrina detrás que esté justificando nada. Claro, porque se ha hablado mucho, ¿no? Ha habido como una especie de revival de la doctrina Monroe. Tú citas una frase, creo que le preguntan por qué significa lo de America First. Y entonces él dice, bueno, eso lo decido yo porque me lo he inventado yo, ¿no? Y en realidad es que, bueno, evidentemente el concepto no lo ha inventado él, pero a él le encanta pensar que ha sido él, igual que cuando dice, en vez de doctrina Monroe, doctrina Donroe, ¿no? Por Donald Trump. Y al final es la cosa que siempre se dice de que no sabes, y se ve mucho en cómo han reaccionado el resto de países de la OTAN y de Occidente en general. Dices, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Hay que digamos, dorarle la píldora, decirle que sí a todo, y luego ves lo que ocurre, ¿no? O sea, hace poco filtró los mensajes que le había mandado el secretario general de la OTAN, que le había mandado Emmanuel Macron, en los que veías cómo le estaban intentando convencer, incluso diciéndole que él era el que se merece realmente el Nobel y tal, y ves que la reacción tampoco es que hayas ganado con eso, ¿no? Porque luego te lo filtra o se burla de ti, como hizo con Macron. Entonces, creo que es una de las cosas que siempre se ha dicho. Yo me acuerdo cuando se hablaba, cuando le preguntaban a los ucranianos qué creían que iba a pasar con la guerra, decían que era casi peor en la incertidumbre de no saber si de pronto va a ser nuestro aliado o no, que a lo mejor que si fuera muchísimo más contrario a su causa, ¿no? Entonces yo creo que es esa incertidumbre es la que... Joder, hay un montón de debates sobre qué es exactamente Trump y al final la respuesta esa que dice él es la clara, es lo que en cada momento se le pasa por la cabeza. Entonces eso creo que a veces entiendo que haya muchos diplomáticos que digan que les da más miedo eso que a lo mejor si fuera directamente una doctrina clarísima de otra manera, ¿no? Tú hablas en el artículo porque muchas veces se ha hablado del intervencionismo liberal y tú hablas de intervencionismo iliberal. Sí, que eso también lo ha escrito de eso Manuel Arias Maldonado en un texto de la revista, porque claro, yo lo que decía era, hacía una distinción entre ese intervencionismo liberal que tenía al menos un ropaje teórico de que
pues digamos que el intervencionismo liberal se podía definir como, históricamente, como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, o incluso cuando se hablaba de pues, las brigadas internacionales en la guerra civil, la idea de que es correcto violar la soberanía de un país si en ese país están violando los derechos humanos. Y yo creo que esa es una postura que luego la han tenido, pues teóricamente, por ejemplo, Michael Walzer con su teoría de la guerra justa. También Christopher Hitchens la ha defendido con la guerra de Irak. Michael Ignatieff también, o sea, que además Ignatieff sigue siendo una persona muy relevante pensando en estos temas, ¿no? Y sin embargo, o sea, ese intervencionismo, si lo vemos en la práctica, no sé en qué ocasiones se ha producido, a lo mejor en los Balcanes o a lo mejor bueno, hubo el intento con Somalia, que también salió mal, algún intervencionismo que ha habido en África, ¿no? De causas humanitarias. Pero para mí la diferencia es la justificación que le das, no la idea de que es el poder por el poder y ya está. Y el intervencionismo iliberal, que yo diría, es el que está representando Trump ahora, en el que no quiere ni siquiera intentar venderte algún tipo de ideología detrás. Y todos los mensajes, todas las justificaciones que ha habido a la intervención en Venezuela, por ejemplo, eran casi como molestas con el interlocutor que les preguntaba de, bueno, pues lo hemos hecho porque lo hemos hecho, y esto es lo que hay. Y se hablaba del hemisferio, que este es nuestro hemisferio, ahí por eso está la doctrina Monroe, que es América para los americanos. Y entonces es un intervencionismo que a lo mejor en la práctica está haciendo lo mismo que el liberal, pero no intenta en ningún momento justificarse teóricamente. Eso ha llegado incluso a que, por ejemplo, gente como George Packer, que escribió un libro muy bueno sobre Irak, no sé si, ahora mismo no sé si era sobre Irak o sobre Afganistán, escribió hace poco diciendo que... Era un liberal hawk, ¿no? Sí, o sea, era un liberal hawk, era otro de estos intervencionistas liberales, y él escribía hace poco que decía que prefería la hipocresía esa a la, digamos, al cinismo actual, que ahí, bueno, se puede discutir, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿Que se haga algo con los buenos motivos? O sea, si el efecto final es el mismo y la justificación es diferente, pues no sé qué es lo que hay. Es como un poco elegir según tu ideología, ¿no? Pero me llamó la atención que él dijera, bueno, al menos ahí había un intento civilizatorio. Si tú te miras, por ejemplo, los nombres de las causas, o sea, de las intervenciones de la época, pues tenían como nombres más de causa justa, expansión de la libertad, no sé qué. Y la de Venezuela es absolute resolve, o sea, es determinación absoluta. Entonces ahí ves como una sensación de esta cosa muy populista, trampista, de nosotros nos quitamos de la hipocresía liberal y de estas tonterías y nos vamos a lo que es el poder desnudo, ¿no? En cierta manera es como una inversión, ¿no? de los valores. Y luego estaba pensando en otra letrilla que publicaste hace un par de meses donde hablabas más de la concepción del Estado, ¿no? Aquí has hablado un poco de la política exterior. Estos días estamos viendo, bueno, ya desde toda la presidencia de Trump, pero casos de violencia y excesos policiales y además como presumir de hacer eso. Y luego, por otra parte, que es un poco de lo que escribía sobre todo, era de el fin del conflicto de intereses, ¿no? En cierta manera, y la patrimonialización del Estado, ¿no? Sí, sí, era un debate chulo ese porque, bueno, a mí me gustan... Es verdad que siempre me cansan los debates etimológicos de ¿es Trump fascista o no o tal? Pero al final me los como todos y a mí el que más me convencía era el del patrimonialismo. O sea, la idea de que no había... que creo que se puede aplicar también a la parte de política exterior. No hay una ideología, hay una defensa del poder desnudo, de los intereses sin ningún tipo de justificación teórica ni nada. Y el patrimonialismo era una cuestión como de que las instituciones, o sea, que es una cosa que creo que está muy extendida, por ejemplo, en todas las democracias liberales, aunque nos creamos muy liberales, que es que quien está en el poder es el que corta el bacalao, o sea, es el que hace y deshace como quiere. Y creo que se ha extendido incluso en España, por ejemplo, de muchas veces que se hace el argumento de, bueno, ya cuando gobernéis vosotros haréis lo que queráis, ¿no? Como la idea de que hay carta blanca. Entonces, con Trump lo que ha ocurrido es que eso, que creo que está siempre detrás de todas las democracias liberales, está ya al desnudo, o sea, está directamente
hay casi como una sensación de estupor o de sorpresa por parte del poder, como diciendo, ¿cómo no voy a poder hacer esto si es que yo soy el soberano, ¿no? Y creo que eso es lo que más explica a Trump, ¿no? Y el trumpismo. La idea de las instituciones las manoseo como quiera y hay una cuestión como de propiedad, de apropiación de esas instituciones, que no tiene una ideología detrás. O sea, creo, se puede teorizar muchísimo sobre ello, pero yo no creo que Trump, cuando está reformando un ala de la Casa Blanca para hacer un salón de fiestas a su gusto, no creo que esté pensando en una doctrina de que soy iliberal o soy autoritario y todo. No, él lo está haciendo porque cree que eso es lo que le corresponde. Y luego hay otra cuestión que me parece interesantísima, que es, creo de verdad que cuando alguien le habla de Xi Jinping o de Putin o de cualquier líder autoritario, creo que yo me imagino escenas en las que les pregunto a sus asesores, ¿por qué no podemos hacer nosotros esto también? O sea, y creo que ahí se le ve en la admiración que tiene con líderes como pues el monarca de Arabia Saudí, cosas así. Cuando una vez creo que fue el monarca de Arabia Saudí, Bin Salman creo que era, a hacer una rueda de prensa a la Casa Blanca y hubo una pregunta como un poco incómoda y Trump le dijo, bueno, es que aquí tenemos estas cosas, ¿no? Pero a él le molesta y creo que le da como envidia, y lo mismo le pasa con las intervenciones, por ejemplo, yo creo que al invadir Venezuela o al pensar en Groenlandia estaba diciendo, pues es que Putin ha hecho lo mismo en Ucrania, China piensa lo mismo de Taiwán. No entiendo por qué nosotros, que somos la otra potencia, no podemos hacer esto, ¿no? Y eso, yo creo que hay una parte ahí como muy de que comprueba cómo gobiernan otros líderes en el mundo y de pronto ve que él tiene un Senado, un Congreso, unos tribunales, un tal, y dice, joder, me están poniendo estas cortapisas, ¿no? Lo mismo con la Reserva Federal también, que intenta... imaginemos un Trump manejando los tipos de interés de la Reserva Federal, que además es la divisa global. O sea, no es como que ahora en España tuviéramos la peseta y subiéramos los tipos, nos vamos a la mierda nosotros solos, pero imagínate con el dólar, ¿no? No sé, a mí me parece fascinante, a veces es muy transparente las cosas que le gustaría hacer. Hay como realmente hay como una gran sobreinterpretación y analogías históricas, pero hay como dos ideas, ¿no? Una es como vuelve la teoría de los grandes hombres, y luego la otra que sería como más marxista, si quieres, ¿no? Que es, en el fondo, él encarna unos fenómenos, o sea, que si no estuviera él lo haría otro, pero Sí. es porque ya nadie creía en el orden liberal internacional, la crítica a la globalización la compartían todos, ni siquiera quienes la defendíamos estábamos tan de acuerdo, etcétera, ¿no? Que sería pues la visión de Milanovic, si quieres. Sí, o Adam Tooze, por ejemplo, dice lo mismo. Sí, es interesante. Y luego que es algo que siempre es un contrafáctico, ¿no? Pero dices que habría pasado esto con otro liderazgo o tal. Y yo creo que la cuestión estructural estaba ya ahí, o el cambio de ciclo, ¿no? O sea, al final Biden, por ejemplo, en cuestiones económicas, era bastante trumpista. O sea, con la guerra contra China, o sea, hay casi... Esto lo dice mucho Adam Tooze, que eran casi más halcones antichinos los de Biden que ahora, con Trump, ¿no? Entonces hay cosas que iban a cambiar igualmente, ¿no? Pero luego hay la otra cuestión. Yo, por ejemplo, cada vez que me deprimo sobre... Bueno, no me deprimo, pero a lo mejor me pongo a pensar qué es lo máximo que puede hacer Trump. Hablo con un amigo americano que es politólogo también, y él empieza a decirme todos los que están a su alrededor que podrían sustituirle, y no hay. Es decir, es muy personalista. O sea, J.D. Vance, de vicepresidente, tiene un carisma nulo. Stephen Miller, que es el principal ideólogo, que creo que es la persona más siniestra ahora mismo en toda la administración, es un señor de las sombras. O sea, es una persona que sabe moverse dentro de la Casa Blanca para que todas las ideas más locas de Trump lleguen a ser políticas públicas, pero no tiene el carisma, ¿no? No tiene... Es que Trump no lo puedes replicar, ¿no? Y pienso, digo, ¿y si cambia la Constitución para que los mandatos sean no solo de 2 mandatos, sino de tal? Pero es que va a hacer 80 y... no sé, tiene 82 ahora.
Entonces hay muchas veces que digo, vale, y si muere Trump, muere el trumpismo. A lo mejor muere el trumpismo, pero lo que viene, sigue habiendo esa sensación de que no hay una vuelta atrás. O sea, que creo que fue el error, y yo creo que caímos todos en eso. En 2020 yo ya pensaba que el trumpismo era una cosa como, bueno, pues hemos pasado eso y ya está. Y, por ejemplo, cuando se habla bueno, de las reacciones y como de ideas curiosas que forman parte del debate estadounidense, pero que también tienen cierta traducción española, está la idea del affordability, ¿no? Y la asequibilidad. Entonces te quería preguntar por eso, en relación con los dos países, y así podemos saltar un momento a España también. Sí, ahora supuestamente ganó por eso, ¿no? O sea, supuestamente la gente quería los huevos más baratos. Pero el otro día veía como unas cifras y realmente no ha cambiado eso sustancialmente, ¿no? Y obviamente él realmente no tenía una agenda política basada muy en eso, como sí que, por ejemplo, Sí. Zoran Mamdani en Nueva York sí que... Bueno, es con el que ha puesto la palabra de moda, ha sido con Claro, sí, Mamdani, ¿no? justo. Sí. Estaba con otro era la inflación y esta ha sido la... Justo, sí, o sea... pero al menos él en su campaña explícitamente hablaba de eso, o sea, se iba al deli de la esquina y decía, esto valía antes tanto y ahora vale tanto, ¿no? Pero Trump no, o sea, es que no sabes muy bien, más allá de su personalismo, si tiene una posición clara sobre eso, ¿no? Otra cosa es que, claro, al final estábamos en una época muy de anti-incumbents, o sea, digamos, el que está en el cargo, el que está ¿no? en el cargo, ¿no? Entonces quedaba igual quien fuera, o sea, te has comido una época de inflación chunga siendo Biden y te va a tocar irte porque tal. Entonces ahí sí que hay una cuestión en la que la gente que es más optimista dice, bueno, es que no le votaron porque quisieran todo lo que está haciendo, sino porque realmente era el voto anti-establishment que tocaba y había una oleada en todas las democracias liberales de simplemente cualquier otro que no sea el que está en el poder ahora. Entonces, bueno, pues eso, si quieres ser más optimista, pues puedes pensar que a lo mejor no hay un compromiso ideológico tan fuerte con Trump, o lo hay, pero a lo mejor no es un porcentaje como para que puedas gobernar siempre así. O sea, que no todos sus votantes son los que están deseando que maten a izquierdistas los de ICE, ¿no? O sea, pero bueno, tiene mucho tiempo para hacer cosas, o sea, tiene todavía 3 años de legislatura. Es verdad que en las midterms, en las elecciones de medio de legislatura, van a perder, pero al final todas las cosas que está haciendo son con poder ejecutivo y en el exterior es donde creo que donde tiene manga ancha. Tiene menos restricciones, Claro. además hace operaciones que no Sí, que no o sea, requieren aprobación del Congreso. Total. Y yendo un poco para España, como te preguntaba por la asequibilidad, que claro, que también es un debate aquí y que está vinculado al acceso a la vivienda de la gente joven, también con cierto, no es desencanto democrático, es como con cierta idea más instrumental de la democracia, a lo mejor que vemos en los jóvenes. Entonces Sí. no sé si... Sí, o sea, al final aquí yo hice un artículo que comparaba a Mamdani con Carlos Quero, que es este político que es portavoz ahora de Vox. De Vox en... Sí, en la Comunidad de Madrid. Sí. Bueno, es diputado nacional. Diputado nacional, pero sí. Y posiblemente, yo creo que se presentará como contra Ayuso. Y es un tipo que ha hecho un discurso, realmente es bastante parecido al de Mamdani. O sea, es verdad que lo hace a lo mejor un poquito más... menos a la izquierda de Malasaña, que es lo que hace Mamdani, la izquierda de Brooklyn o de Prosper Party, yo qué sé, y lo hace, a lo mejor se va a Usera, barrios de Madrid como más de clase obrera, pero el mensaje es un poco el mismo. Y creo que ahora mismo se lo está copiando la izquierda, que es curioso porque mucha gente estaba diciendo que el discurso de Carlos Quero, que podría decirse que era como una especie de falangismo social, de pronto Más Madrid ha sacado un vídeo hace poco que es casi como que, digo, joder, que lleguéis tarde vosotros, que supuestamente sois los del discurso social, y os ha adelantado por la derecha y lo ves y dices, parece que le ha copiado a Carlos Quero, ¿no? Y yo creo que ahí les va a comer bastante voto obrero. Y creo que es el tema sobre todo el de la vivienda, claro, porque
creo que ahí puedes combinar, es multicausal, o sea, puedes combinar la cuestión de la asequibilidad, la cuestión de la identidad, porque dices, como mi barrio ha cambiado, ya no me puedo permitir vivir en mi propio barrio, Sí. comprarme una casa, no sé qué. La cuestión de la natalidad, cómo voy a tener hijos si no tengo una vivienda. eh, Toda esa cuestión comunitaria que quiere promover un poco como antineoliberal, más comunitarista, de bueno, el barrio, cómo conservamos esta autenticidad, no sé qué. Entonces creo que la vivienda... La inmigración La también. inmigración, obviamente, claro. De hecho, es la otra pata que se me estaba olvidando y es la más importante porque puedes hacer un discurso populista que funciona fenomenal diciendo hay muchísimos inmigrantes en mi barrio y por eso no puedo vivir en el barrio donde me crié, ¿no? Y tiene mucho efecto que ni siquiera es una abstracción. O sea, yo creo que cualquiera que viva en Carabanchel, en Usera, en Tetuán, no sé qué, a lo mejor si no está muy politizado le llega ese mensaje y dice, joder, pues es verdad que yo veo mucha esta gente y no me puedo invitar en mi casa, dónde vive esta gente. Entonces yo creo que ahí les puede hacer muchísimo daño y creo que no hay un discurso en contra que les pueda refutar muy bien. En la parte de la inmigración sí que puede haber el discurso desde izquierdas de estamos enfrentando a la clase baja nacional con la clase baja extranjera y tal, pero mientras no haya un discurso atractivo desde el otro lado, yo creo que les va a comer la tostada, al menos en ese tema, pero no sé. Luego también el votante, no sé si habrá tanto votante español por cuestión demográfica que su prioridad sea la vivienda, no lo sé. O sea, a lo mejor ahí es verdad que sí que es demográficamente somos un país cada vez más envejecido en una sociedad con unas tasas de propiedad de vivienda altísima. Pero bueno, al final esa gente también tiene hijos y esos hijos a lo mejor no pueden permitirse una casa, entonces sí que cambia el chip un poco, ¿no? Sí, luego también hay gente a lo mejor de 40, o sea, que ya no son solo los jóvenes, sino que el problema del Sí, acceso a la vivienda ya lo tiene gente sí, que sí, ya no sí. son jóvenes, ¿no? Que Sí, eso es algo que creo que cuando empieza a tener, o sea, los votantes empiezan a votar cuando empiezan a pagar impuestos y entonces si de pronto tienes a a tu gente de 45 años volviéndose populista, ahí lo veo complicado. O sea, lo veo como una cuestión de que sí que lo has tenido que hacer mal para que la gente de ese demográfico esté también queriendo quemarlo todo, ¿no? O sea, Y te quería preguntar de un tema muy distinto, pero es un texto que has escrito hace poco también en la revista, que era una especie de recuerdo o, no sé, evaluación de Edward Said. ujú. Y si nos puedes, ¿por qué te interesó tratar de ese tema? Bueno, es que era una persona que por ejemplo, en esta nueva relectura que he hecho de Said, me confirmó que, por ejemplo, su tesis del orientalismo no me parecía muy interesante y que creo que tenía como cosas ahí como un poco sectarias. Entonces yo tenía esa idea de él como del autor de los estudios culturales. Pero desde más o menos, bueno, de todo lo que es la guerra en Gaza, me empecé a interesar porque me llegaban artículos de él en los que teorizaba más sobre el tema exclusivamente de Palestina, que era su tema, eh, digamos, fetiche, obviamente por sus orígenes palestinos. Y ahí vi que era un personaje mucho, o sea, una persona, un pensador mucho más matizado de lo que opinaba, incluso que decía cosas que iban en contra de lo que a lo mejor el activismo palestino actual defendería, ¿no? Tú ahora mismo yo creo que le preguntas a cualquier activista palestino si cree que el sufrimiento de los judíos en el Holocausto puede ser un justificante muy grande para la creación del Estado y a lo mejor no se acerca a ese tipo de teorías, ¿no? Eh, Creo que se dice muy perezosamente la idea de que es un Estado ilegítimo. Digo, bueno, pero es una realidad geográfica. O sea, Sí. es como si ahora mismo digo que hay un río ilegítimo. Bueno, pero es que está ahí. O sea, un estado con 10 millones de habitantes, eh, puedes considerarlo moral o inmoral, pero está ahí, ¿no? Y entonces Said hacía muchos textos hacia intelectuales árabes en los que les intentaba convencer de que ellos eran víctimas de otras víctimas y de que hasta que no conocieran en profundidad el sufrimiento que tuvieron los judíos en el Holocausto,
no podrían ellos comprender en la magnitud del conflicto. No significaba que fueran a ceder a alguna de sus cuestiones, porque creo que muchas de ellas eran legítimas, ¿no? Que podían, o sea, que no fueran prácticas no significa que no fueran morales o comprensibles, ¿no? Te han echado de tu país y tal, y tienes ese resentimiento. Pero decía que para analizar el conflicto necesitabas también comprender esa cuestión. Y la otra que me parece importantísima era que creo que por influencia de Estados Unidos y de los movimientos activistas de este tema en Estados Unidos, la tesis colonial les encanta. La tesis de que esto es una settler colony, una colonia de asentamiento que es como si fuera pues Argelia, Francia colonizando Argelia y teniéndola como una de sus colonias, ¿no? Pero aquí lo que decía Said es que no tenía nada que ver. Esto no es Vietnam, esto no es Argelia, esto no es cualquiera de estas, o la India, yo que sé, ¿no? En la que el colonizador se puede marchar. Porque aquí la cuestión es que digamos, si Israel es una colonia que no tiene metrópoli. Es decir, si consideramos la idea de colonia como un lugar en el que unos de fuera llegan y extraen recursos o lo que sea, o colonizan eso, para llevar a la metrópoli, pero no, ¿cuál es la metrópoli de los israelíes, ¿no? Y entonces esto eran como reflexiones que me parecían interesantísimas que no pensaba que las pudiera hacer alguien como Said, a quien consideraba mucho menos sutil, pero claro, por la lectura que había hecho de orientalismo y de otras cuestiones de estudios culturales. Y es bastante irónico que precisamente esa tesis que él critica de ver Israel como un conflicto colonial al uso, creo que la hacen los alumnos que leyeron a Said en orientalismo, en todo lo que es sus tesis del imperialismo y tal. Entonces parece que él como que creó un tipo de activismo del que luego él se dio cuenta que no te permitía comprender el conflicto con Israel. Estaba pensando ahora que hablabas de él en un artículo tuyo muy, muy antiguo, muy bueno, que es cuando fuiste a entrevistar a Aaron Appelfeld a Israel. Sí. O sea, si nos puedes contar como de despedida cómo fue eso. Sí, ostras, sí. O sea, fue una... Aaron Appelfeld, el gran escritor israelí, superviviente del Holocausto, que se hizo muy famoso en ciertos círculos gracias a Philip Roth, ¿no? Sí. que habló de él, sobrevivió en un bosque durante la Shoah. Sí, y además se escapó de niño de un campo de concentración en ¿Bukovina era? ¿O sí, creo que el campo estaba en Transnistria. Este territorio ahora como disputado, bueno, como medio ruso, medio independiente ahí. Y él era de Bukovina, sí, era... Además de estas zonas que son de Europa del Este, que son como... era parte de Rumanía, pero hablaba en alemán y en yiddish, porque era una... No me acuerdo el nombre de su ciudad, pero era una ciudad que era casi completamente judía. Y es un autor que yo me acuerdo además que yo iba a hacer un viaje a Israel y creo que incluso te pregunté quién conocemos ahí o quién se te ocurre que pueda entrevistar, porque yo iba de vacaciones un poco o por el interés que siempre he tenido por el país. Y entonces de pronto pues me dijiste Appelfeld y yo me acuerdo que conseguí su teléfono, no me acuerdo cómo lo conseguí, pero lo llamé con mi novia de entonces. Su ex era era su padre israelí, o sea, había una conexión ahí extrañísima. Y entonces conseguí el teléfono, utilicé el Skype israelí de este señor para que no me saliera una millonada, porque lo llamé por teléfono real y conseguí concretar una entrevista con él. Y entonces a partir de ahí ya me empecé a leer sus libros, que me fascinan. O sea, el mejor para mí es Badenheim 1939, porque habla de los judíos asimilados, que la teoría que tiene es que fueron... tenían tanta ingenuidad y pensaba que estaban tan asimilados a la cultura occidental, liberal, europea, que cuando les llevaban al matadero, como él dice, estaban pensando en plan, hará buen tiempo allí, me viene muy bien el campo porque tengo problemas de pulmón. O sea, es como muy irónico y muy siniestro también. Bueno, tiene libros fascinantes sobre eso y entonces yo me lo preparé concienzudamente, tenía muchísimas preguntas y cuando fui a ir a entrevistarlo me equivoqué de dirección en un momento, me fui a otro pueblo, bueno, fue una odisea, y cuando llegué a la casa para entrevistarlo se había caído, él es muy muy mayor,
se había caído, se había roto algo de la cadera, estaba muy débil, acababan de volver del hospital, no sé qué. Y me dijo la mujer que no podríamos hacer la entrevista. Me quedé hablando un poco con ella, pero no había manera de... Y yo estuve escribiéndole todos los días siguientes, para ver cómo estaba él, cómo estaba, si se había hecho daño, no sé qué. Al final cancelamos la entrevista, me quedé sin poder hacerla, y a la semana y media, 2 semanas así, falleció. O sea, cuando yo ya estaba de vuelta en España. Entonces el artículo que hice era un poco de la odisea de cómo no pude entrevistarla al final. Un artículo muy bueno de una entrevista frustrada. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, y os recomendamos que leáis el artículo de este número que está en la revista ahora en febrero, que se llama La doctrina Trump y la guerra inacabable, y también pues su artículo del patrimonialismo, así como el de Said, y si podéis encontrar la entrevista que no llegó a ser, pero que sí que llegó a escribir. Muchas gracias, Daniel.